Bueno, pues lo primero, como veis, falta alguien. Bueno, además, este panel se ha convertido en un clásico y esta mañana, casi madrugada, Pablo Andreu, que es el delegado de Metro Bacesa, me ha dicho que llegaba de Málaga ayer con fiebre y no hemos avanzado más en el tema, pero os podemos imaginar. Con lo cual, bueno, pues dado el perfil de empresa, pues hemos considerado que no lo alteramos más. Habéis estado en riesgo algunos de los que estáis aquí de que dijera tú sube, pero al final vamos a hacerlo así porque creo que tenemos el tiempo perfecto para estar comentando, ¿no? Y bueno, para los que no los vais conociendo, pues vamos a presentar mínimamente, Patricia García, que es la gerente de Hábitat en la Comunidad Valenciana y que pues nos acompaña. Y Murcia, de Levante, de Levante que, bueno, es muy amplio y cada vez más. Bueno, pues muchas gracias, Patricia, por acompañarnos un año más. Nada. Y bueno, tenemos a Roberto Blanco, que es el director de Levante, de Vía Cebre. Y tu Levante es Cataluña y Baleares, ¿no? Y bueno, tú te vas a casi presentar tú, porque me vas a decir tu Levante. Es Sixto Bayo, que es el delegado de Neinor en Levante, ¿vale? Un Levante parecido. El mismo, eso me Bueno, pues este perfil de debate que planteamos va a estar muy abierto, y ahí va a estar muy abierto, pero sin Pablo todavía vamos a tener un poquito más de tiempo. Podemos incluso abrir un turno de preguntas después, un poquito más largo, antes del siguiente café que tenemos. Y bueno, le hemos llamado la emergencia de vivienda social, porque hemos estado escuchando, tanto María como las acciones que sí que se están haciendo por algún lado, en el que tenemos un problema grave, ¿no? Y es que hay un perfil de gente que no puede son nuestros jóvenes, como particular, ¿no? Entonces, es muy interesante saber las promotoras nacionales, las que están con una capacidad de hacer más cosas y promociones más grandes, pues cómo encaran esta situación, si es un nicho de mercado en el que se quiere entrar, si no lo es, si además hay que no descuidar la vivienda libre, porque también es otro debate en el que parece que hemos entrado, ¿no? O vivienda protegida o el vacío. Pues seguramente no, porque hay una parte de público que no va a poder ser protegida, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa línea la cuestión sería ver un poco cómo lo veis desde vuestra empresa, qué es lo que se plantea internamente. Empezamos contigo, Patricia, para que nos cuentes un poco esa situación actual, pues cómo se está viviendo, ¿no? Dentro de una gran promotora que tiene implantación nacional. ¿Se me oye? Sí. Sí. Bueno, buenos días a todos. A ver, evidentemente hay varios factores que dificultan el acceso a las viviendas de un sector determinado. Hay algunos que son coyunturales, como es el tema de la inflación, subidas de tipos, incremento de coste de construcción, que todo esto pues dificulta, pero hay otros que ya hemos comentado y que viene desde mucho tiempo atrás, que es el tema de la falta del suelo y desarrollo de suelo y aparte de la falta del suelo, la falta de colaboración público-privada, que consideramos que es fundamental y necesaria para poder sacar adelante la vivienda social. Actualmente, entre el 2020 y 2022, se han creado 420.000 hogares y se han iniciado 300.000 viviendas, por lo que claramente la oferta es insuficiente para la cantidad de hogares que se crean. Entonces, por parte de Hábitat, consideramos que es fundamental esa colaboración público-privada para poder atender a la vivienda social, porque por nuestra parte el acceder o el hacer vivienda protegida es complicado con los precios de venta actuales que tenemos hoy de los módulos, aún a pesar de que ha crecido de que el módulo se ha incrementado. Entonces es una situación que es muy complicada porque la empresa privada no puede hoy por hoy, con las condiciones que tenemos, atender y solventar ese problema únicamente por su cuenta. Necesitamos claramente la colaboración
pública en este caso. Pues muchas gracias. A ver cómo lo vemos por vía célere, ¿no? La cuestión esta de... Estamos un poco en lo mismo, ¿no? Al final, o sea, tenemos un problema estructural, obvio, claro, es el suelo. Si no hay suelo, no hay viviendas, y si no hay viviendas, no hay planes, ¿no? Pero salvado el tema del suelo, que no lo hemos salvado para nada, es el primer problema, decimos que es un tema estructural. En esas dos líneas que has marcado de acceso, tanto de la gente joven como de la vivienda asequible, son dos facetas en las que la Administración tiene la palabra. Es que está clarísimo. Cuando hablamos de la gente joven, yo tengo dos hijos en edad de comprar pisos y lo ves de cerca, lo ves muy bien, que o tienes papás que te ayuden a dar la entrada o no accedes. Eso está clarísimo. Todos los promotores estamos pidiendo un 20% del valor anticipado a la compra. Hay un 10% de impuestos directos en forma de IVA y un 3% en forma de notario, registros, AJDs y compañía. Y por otro lado tenemos también una hipoteca. Todos los jóvenes, la mayoría de los jóvenes que quieren acceder a la vivienda y que están pagando alquileres en estos momentos a precios realmente elevados, podría perfectamente devolver una cuota. No tendría ningún problema para eso. Su problema es entrar. Y para entrar hace falta ayuda. El que tiene papá, fantástico. El que no lo tiene, ¿qué? Pues a esta gente es a la que hay que ayudar. Pero hay que ayudar desde la Administración. Estos últimos días he oído a Feijóo hablando de dar un aval para el primer 10%. Me ha parecido muy, muy oportuno y no sé si recordarás, el año pasado aquí lo decíamos, que una de las maneras de salvar ese gap del 30%, el 20% del anticipo más el 10% de impuestos, nosotros podemos entender que la gente joven tenga ahorrado ese 10%, el 10%, pero no el 30%. Entonces, por una parte, la Administración puede avalar esa parte, ese 10% añadido al préstamo, para que en vez de darte un 80, te den un 90, que van a ser capaces de devolver tranquilamente. Pero luego, por otro lado, otra cosa que puede hacer perfectamente el Estado es, en vez de no recaudar el 10% de todas estas ventas que nos están produciendo, reducir la cuota impositiva del 10 a un 5, a un 3, en los casos de la gente joven, entre 25 y 35 años, o 25 y 40, si queremos ampliar, ya tienes otro ahorro añadido. Al final, la necesidad del joven para llegar a esa vivienda nueva dejaría de ser un 30 para ser un 15, la mitad. Amigos y ahorros, muchísima gente joven que hoy en día no accede podría acceder. Eso es fundamental, eso es administración pública, eso los privados no pueden hacer nada. Y el tema de la vivienda asequible, al final de cuentas, para que hagamos vivienda asequible hace falta suelo. Y la mayoría del suelo para hacer vivienda asequible hoy en día está en manos de la Administración. Todos los municipios, a través del 10% de aprovechamiento medio, se han ido quedando históricamente suelos y suelos para hacer vivienda protegida. ¿Y qué han hecho luego? Nada. La mayoría, nada o poco. Y tienen ahí un montón de suelo que no sirve para nada. Cuando en cambio hay un problema que ellos mismos aceptan, admiten y saben que es cierto que está ahí. Pues oye, colabora con los privados. Se están empezando a hacer planes en ese sentido. Pero bueno, el único que yo sepa que ha funcionado realmente es el Plan Vive en Madrid. En Valencia se intentó, fiasco. En Barcelona se intentó, fiasco. En Málaga se ha intentado, fiasco. No hay manera. Pero no hay manera porque la Administración lo que tiene que entender es que si necesita el promotor, si necesita el sector privado, que eso lo entiende, el sector privado no es una fundación. Somos empresas, tenemos accionistas, tenemos que generar dividendos. Y la única manera es que nos ganemos la vida en ese proceso. Yo creo que todos estamos dispuestos a ganar menos y entrar en un tema seguro como la vivienda protegida y dices, bueno, no tengo riesgo comercial y a cambio de eso mi margen es más bajo. Vale. Juguemos a eso con los riesgos que tiene hoy, teniendo en cuenta cómo está el mercado de la construcción y cómo están los tipos de interés. Pero se podría jugar. Más adelante te comentaré otra cosa que yo creo que es muy interesante también sobre este tema, pero no me quiero alargar. Pues no te alargas, sí, esto tenemos tiempo. Muy interesante lo que estás planteando por parte de la Administración. Luego te preguntaré por lo que las propias promotoras sí que pueden hacer, pero todo eso es muy interesante y efectivamente lo hemos comentado en más de una ocasión. Sixto. Aparte de estas medidas que serían buenísimas, ¿no? Voy a intentar no repetirme. Ser el tercero, ¿sabes? Primero es que yo no estoy de acuerdo con el título. No hay una emergencia de vivienda social, hay una emergencia de vivienda. Entonces, si nos centramos solamente en la vivienda social, ya se ha hablado, pero resulta que hay un segmento de población que tampoco puede optar
vivienda libre por los precios que tenemos actualmente hoy de venta. Podemos hablar del origen de esta inflación de precios, que es la escasez de la oferta que existe, en concreto, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, la inflación de costes que ha habido de construcción y el elevado precio del suelo que tiene en este momento el mercado del suelo, ¿no? Entonces, estamos muy preocupados por la vivienda protegida y me parece muy bien, pero hay personas que no van a poder optar nunca a esa vivienda protegida porque tienen unos ingresos superiores a los 37.800 euros, que son las 4,5 veces el IPREM, y que tampoco pueden optar a la vivienda que en este momento está en el mercado a unos precios en Valencia en torno a los 3.000 euros, porque no llega. Entonces, en uno se pasa y en otro no llega. Y al final nos quedamos más. Nos quedamos con que ese nicho de público queda expulsado del mercado. Entonces, a mí eso me preocupa. Yo no quiero centrar el discurso en la vivienda social, que es muy importante, sino que hay otro perfil de clientes que no pueden acceder a esa y no pueden acceder a la que hoy está en el mercado. ¿Por qué estamos en esta situación de unos precios en la vivienda libre tan elevados? Bueno, pues lo acabo de comentar. Nosotros buscamos suelo para intentar solucionar este problema de la emergencia de la vivienda, ¿no? Pero nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque hay escasez de suelo, porque los costes de construcción no son los que había antes. Los precios de mercado que tenemos hoy en Valencia nos han permitido cubrir esos costes de construcción. No estamos ganando más dinero, estamos ganando el mismo o menos, pero estamos compensando esos costes tan elevados que tenemos ahora. ¿Y qué sucede con el mercado del suelo? Que la mayor parte de las propiedades de suelo están en manos de gente que no son del sector, por decirlo de alguna manera. Son gente que se han visto, digo en este momento, lo que queda en el momento de suelo finalista en este momento en Valencia, son particulares en general, que lo que intentan es sacar el máximo rendimiento a esa venta de suelo. Y por tanto, ellos hacen una lectura, ha subido el precio de la vivienda, no saben que ha subido los costes o no quieren saber que ha subido el coste de construcción y por tanto inflaciona el precio del suelo en la misma magnitud. De manera que a día de hoy, por ejemplo, nosotros nos encontramos con que el mercado de Valencia, lo sabes tú por el informe del Observatorio de la Vivienda, se han incrementado. Claro, es que está un poco fuerte para que se te oiga, acércate más. Se han incrementado en un 50% los precios de venta en los últimos 3 años. El coste de construcción se ha incrementado en otro 50% y el suelo en otro 50%. Esta situación es insostenible, de manera que cuando vas a buscar una oportunidad de compra, tienes que desechar 1.000 para encontrar 10. Entonces, nosotros desde el ámbito promotor intentamos aumentar esa oferta de vivienda, pero tenemos muchísimas dificultades para poder conseguirlo. No está todavía el mercado del suelo alineado con la realidad del mercado de la vivienda. Es decir, aquí todos queremos ganar más dinero, pero no lo estamos ganando todos. Nosotros estamos intentando cubrir los mismos costes que hemos tenido, compensar ese incremento de costes y ganar lo mismo o un poco menos de lo que teníamos previsto, pero cuando vamos a por más... ¿Se me oye? No. Ahora no. Es que no hay bien. Coge el otro, por favor. Cuando intentamos salir al mercado para intentar cubrir este gap, pues nos está resultando muy difícil. Solución, pues la que se ha ido comentando, ¿no? Que las administraciones empiecen a impulsar nuevos desarrollos que están hoy paralizados, desarrollos que ya estaban lanzados que se terminen de rematar y al final, pues ese aumento de oferta que puede haber en Valencia, como ejemplo, nos puede llevar a que los precios del suelo se estabilicen, bajen algo, se racionalicen. Los de construcción esperemos que en los próximos meses también estabilizarse y el precio del pues también de alguna manera vuelve a ir hacia abajo. Pero estamos en un momento en que las dos palancas de coste más grandes están disparadas. Unos porque el mercado de la construcción es así y otro porque tiene unas aspiraciones a poder vender el suelo lo más caro posible. Y aquí está llevando a que nosotros no compremos esos suelos que sean interesantísimos en unas zonas espectaculares y con un mercado seguramente de gente en un precio razonable que pueda comprarlo, pero hoy en día no nos salen los números porque, como decías antes tú, esos costes han subido tanto, los del suelo y los de la construcción, que para poder que la operación sea rentable, joder, nos ponemos en un nivel de mercado que está muy por encima de lo que el mercado actual de la gente está dispuesto a pagar. Bueno, vale. Por alusiones, porque el título lo he puesto yo.
Por- porque yo sí que estoy de acuerdo con el título. Porque, porque es una emergencia de la vivienda social, por lo que estás diciendo. La vivienda social está cubriendo un nicho de mercado muy potente que ahora mismo está desierto. Y eso hace que, bueno, hicimos un estudio en la Cátedra de Vivienda por el cual hay disponible suelo para hacer 2.500 viviendas en Valencia. Si se hacen 2.500 viviendas en suelo público y son protegidas, el impacto directo al precio medio, poniendo la media del pollo, un pollo, ningún pollo, es decir, el precio de la vivienda libre está donde está, casi 3.000 euros, y introduciéndolo con los 2.200 euros, que es lo nuevo, eso sería un impacto directo de un 30% de bajada. Por tanto, bajando el precio de la vivienda, bajaría el precio del suelo. O sea, una manera de conseguir que el suelo baje, antes de ponernos a fabricar más, que hay que hacerlo, pero es muy rápido que lo hagamos, será difícil, es poner, como decíamos, en circulación todo el suelo público, ¿no? Suelo público hay mucho, y hay fórmulas, como hemos visto. Por eso hablamos que es una emergencia la vivienda social, porque además estamos en un escenario de bajos en salarios. Por tanto, sí que caben todavía muchos en esa vivienda social. Pero porque, y ahí está la trampa, la vivienda social que estamos pensando es otra vivienda social. Es una vivienda social no estigmatizada, no una vivienda para pobres, sino una vivienda social. Vamos a poner el ejemplo de Viena, que tanto gusta a algunos. Un ejemplo como el de Viena, en el que un catedrático de universidad puede vivir en una vivienda protegida, de alquiler protegido. Eso aquí es imposible. Y no porque cobre mucho un profesor de universidad, ¿eh? Pero que es imposible porque ese cálculo que has hecho, que es el número correcto, pues se te dispara enseguida. Entonces, si conseguimos que con los cambios normativos esa vivienda protegida sea accesible a un rango más alto y además estamos en un escenario de bajos precios, sobre todo en los jóvenes, pues hombre, si hay un gran paquete de vivienda protegida, conseguiremos que el precio, que tú bien dices que es imposible acceder a una vivienda de 500.000 euros si es una unifamiliar en Torrenconil, pues puedas comprar algo diferente, ¿no? O sea que por eso lo de... Solo era por polemizar, ¿eh? No, ya. Y se agradece, se agradece. Bueno, pues como eres un gran polemista, elecciones. Venga, aquí tenemos un momento interesante para... Bueno, hemos tenido unas elecciones en las que nos han puesto en el foco a la vivienda y a los que nos preguntan siempre, ¿verdad, María? Bueno, habréis visto a María en todas las televisiones, permanentemente, porque ¿qué está pasando con la vivienda, no? Y nos decían cosas, han dicho muchas cosas durante estos días, de un sentido y otro sentido, y ahora no se habla de vivienda, ya veremos si la vivienda vuelve a entrar en esta parte de las elecciones. Yo tengo mi teoría. Pero realmente, ¿qué es lo que va a pasar? Que eso es lo que quiero preguntaros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? No. ¿Qué es lo que va a pasar con el tema de la vivienda en el sentido de que ahora va a haber, por ejemplo, en nuestra zona, evidentemente, nuevo ayuntamiento y nueva Generalitat Valenciana, va a haber un cambio político? ¿Y qué es lo que tendría que escuchar nuestros queridos políticos de los agentes que estamos aquí reunidos? Que no solamente hay promotores, hay comercializadoras, hay gestores de suelo, hay gestores de proyectos, es decir, los que sabéis estáis aquí. Nuestras nuevas administraciones que vienen con ganas, siempre vienen con ganas, sean del color que sean, ¿qué es lo que tienen que tener claro? Aunque sean 3 ideas claras, que son políticos, no les demos muchas y no se nos lían, con 2 o 3 solo. Precisamente tengo 3. Venga, ¿por dónde? Lo primero es quitar ese estigma de que el propietario de una vivienda, y hablo del alquiler, es un delincuente y que el que la ocupa o el que la habita, es intocable. La primera. La segunda, la vía de la limitación de los precios de alquiler es una equivocación. Me parece temerario que se aprobase el decreto de limitación de zonas tensionadas, porque no sabes si el lunes vas a ser todavía conseller o dentro de un mes ya no lo eres, ¿no? Entonces, es un error. No es la limitación la solución. En el paquete de derogaciones tendría que entrar la ley de la vivienda. Si no toda, unas cuantas partes, y estas desde luego. Y el último elemento es que, por lo menos aquí, siempre se ha apoyado desde la administración pública solo el alquiler. Entonces lo que hay que buscar es ese equilibrio entre un alquiler que también es demandado porque puede dar respuesta a esta situación de personas que no pueden adquirir la vivienda y necesitan una vivienda
O sea, no puede adquirir en propiedad una vivienda, pero necesita vivir. Por tanto, eso le puede dar una solución y no ser solo políticas en este momento que teníamos de alquiler y no de venta. Mixto. El porcentaje ya lo dejo para que cada uno lo calcule, pero vuelvo a decir, no estigmatizar al propietario de alquiler porque lo expulsa del mercado, no limitar los precios. Si queremos que los precios bajen, aumentemos la oferta, como hemos comentado, y por otro lado que haya un equilibrio entre promoción para propiedad, para venta, y promoción para el alquiler. Roberto. Sí, pues, lo primero que les diría a la Administración es que somos capaces. Nosotros somos capaces, sabemos cómo hacerlo. Ellos tienen las palancas, pero tienen que utilizarlas. Yo creo que con esas dos cosas seguro que llegamos a acuerdos, seguro que llegamos a ententes. Lo que hay que entender, lo que tiene que entender la Administración es que por muchos oídos que demos a los problemas que hay dentro de la sociedad actual en cuanto a falta de vivienda, sobre todo vivienda asequible, no tenemos nosotros el poder de solucionarlo, lo hemos dicho antes. Podemos ayudar, somos parte de la solución, pero una parte de la solución interesada también. Bueno, yo no creo que eso tenga nada de malo. Pienso que es lo lógico. El mundo de la empresa está hecho así y para lo que está, para tener beneficios. Todos nosotros, todas las grandes compañías, estamos dispuestas, la mayoría, a jugar a eso, a ayudar en la medida de lo posible, desde nuestras posibilidades. Pero una cosa es ayudar todo, nosotros, eso no puede ser. Solo podemos poner la ayuda. Nosotros podemos poner el know-how, nuestras capacidades. Podemos poner nuestro nivel de eficiencia, que está ya probado que es superior al de las administraciones cuando nos ponemos a construir o cuando nos ponemos a llevar adelante grandes proyectos. Quizás porque tenemos menos lastres, quizás porque tenemos menos excusas que dar al electorado que nos ha votado. Eso nos deja las manos más libres. Pero todo tiene que ser al final basado en cosas con sentido común. Pues es que es muy fácil. Si no pedimos maravillas, no pedimos nada extraño, nada especial, nada que no se pueda conseguir. El plan de vivienda al que hacía alusión antes, el de Madrid, el VIVE, que es el que ha acabado funcionando, y que había empresas de nuestro tamaño, de nuestra entidad, como Culmio, por ejemplo, que han sido en ello, como Avintia, también está ahí. La antigua Vía Cerere, Vía Ágora actual, también están en ese plan de vivienda. Están aceptando yields del 5%. O sea que tampoco no nos volvamos locos, que realmente se está afinando mucho. Pero ¿qué pide un promotor para poder entrar en estas cosas y poder dar precios muy competitivos, aunque nuestra yield sea muy bajita? Seguridad. Tienes que tener seguridad. O sea, lo que no puedes es arriesgar tu dinero, arriesgar tus capacidades por una yield muy baja y con un buen objetivo detrás, que es un bien social general, que es fantástico, pero encima arriesgándote tú como empresa. No puede ser. Es el Estado el que tiene que acabar, la Administración la que tiene que acabar garantizándote esos mínimos, que no pedimos más. Pero, por ejemplo, estamos sometidos a los tipos de interés. Cuando haces cualquier acuerdo de estos, concesiones sobre superficie, derechos de superficie, se están haciendo a 45, en Madrid creo que son 45 años. Ya serían los 60, pero bueno, en 45 se pueden hablar, que es lo que están haciendo en estos momentos. Pero es que 45 años son muy largos. 45 años son muy largos. Y la garantía de cobro de la gente que entra en esas viviendas es del promotor. El Estado ahí no quiere saber nada. La Administración dice, no, si no te pagan, mala suerte. Si los tipos de interés se disparan y tú no consigues dinero más barato, mala suerte. Así no se puede jugar. No. Así no se puede jugar. Patricia, en Habitat, ¿cómo lo ves? Pues, bueno, yo lo que haría sería hacer un poco la carta a los reyes, ¿no? Ya que entra nuevo gobierno y sobre todo aquí en Valencia, pues habría que aprovechar. Entonces yo insisto con que es necesario liberar suelo. Creo que es fundamental, si no, ni vivienda social, ni vivienda de renta libre, ni ningún tipo de vivienda. La colaboración público-privada, por supuesto, hay planes, y fijarse sobre todo en las comunidades que ya lo están haciendo, que están cambiando leyes normativas, derogando leyes, cambiando decretos para agilizar trámites, porque al final nosotros que necesitamos seguridad jurídica, transparencia en la gestión y necesitamos agilidad en la administración. Cualquier norma que se haga para poder conseguir esto y que dote de medios a las administraciones para que haya esa agilidad. No podemos seguir con 14, 15 meses de licencia. Ya sé que esto es lo de siempre, pero es que es un hecho y es una realidad y, por desgracia,
seguimos así. En Mislata 2 años, no sé, aquí nos podemos ir superando. Seguro que alguien dice por aquí 4, ¿sabes? Entonces, cualquier norma que ayude a eso, que dote a los ayuntamientos, eso es fundamental para nosotros. Entonces, yo considero, y desde Habitat creemos que son herramientas fundamentales y que nos escuchen. O sea, no se puede hacer una ley de vivienda sin escuchar a los principales actores, que es lo que han hecho. O sea, que yo sepa, no han preguntado a nadie, la han aprobado de prisas y corridas, no sabemos muy bien por qué, o sí, pero bueno. Entonces, sabemos hacer las cosas, como comenta Roberto. Somos los profesionales, apoyaros en nosotros, pero no nos responsabilicéis de que seamos nosotros los que carguemos con la responsabilidad de esa vivienda social. Realmente los responsables es la administración, no nosotros. Claro, esa es una cuestión interesante. El derecho constitucional a una vivienda digna no puede recaer en el sector privado, que esa es una cuestión que habéis comentado los tres, que eso es un tema que tiene que ser las administraciones públicas las que velen por ello. Pero es también curioso y sorprendente casos como los de Navarra, los que estás citando tú de Madrid, casos como también escuchamos en Andalucía que empiezan a funcionar. ¿No creéis que sería, lo hemos hablado varias veces, ¿no?, necesario una especie de pacto de mínimos, pacto de Estado, llamémosle como sea? Eso da mucho miedo, pero que las cosas que se hacen bien en una zona y en otra, pues que estén fluyendo y no improvisemos, ¿no?, porque se puede hacer, es viable, pero de luego no recaer en el privado, que va un poco ahí lo que comentas de que el inquilino tiene que ser el que al final soporte el hecho de que alguien es vulnerable, que eso es así, pero ahí recae ya directamente en la administración. No recuerdo en qué lugar de España ahora mismo, cuando se termina la promoción de viviendas delegada o por derecho de superficie, la gestión pasa directamente a la propia. O sea, el alquiler lo gestiona directamente la administración y la retribución ya la recibe durante los 45 o los 50 años la empresa promotora que ha hecho el gasto. Pero ya si hay un problema de vulnerabilidad sobrevenida con un inquilino, es la propia administración la que se encargará de gestionarlo y al promotor le dará lo suyo. Me parece sencillo, ¿no?, y no tiene demasiado. En ese sentido, el alquiler, y coincidiendo con que no hay que poner solo el foco en el alquiler, porque nos has comentado claramente, María, que seguimos siendo un país de propietarios y que la aspiración sigue siendo esa, es verdad que durante los últimos años ha crecido porque el parque de alquiler es tan pequeño, lo podemos llamar parque de alquiler, y está en un mal estado, pues las promociones para alquilar, ¿no?, los Build to Rent. En ese momento, las promotoras grandes están pensando en seguir ese modelo, en modificar el modelo con las nuevas promociones, con las ubicaciones, en fin. ¿Qué nos podéis contar de eso, Sixto? Nosotros estamos intentando llenar las primeras promociones de Build to Rent y a partir de ahí pues veremos, ¿no? Estamos convencidos que las vamos a conseguir llenar porque hay una demanda. ¿Y hasta entonces estáis brutal esperando? No. A ver, nosotros hemos desarrollado muchos proyectos en toda España de Build to Rent. Hemos puesto en carga ya 2 grandes proyectos y un tercero ahora en Valencia que empezamos la semana que viene y la verdad que han ido muy bien. O sea, allí donde hemos ido mucho antes de lo que nosotros pensábamos que iba a ser el periodo, digamos, de estabilización y de alcanzar un 70-80%, lo hemos conseguido muchísimo antes. Es un ejemplo de la gran demanda que existe hoy también del alquiler. Pero de momento estamos terminando los otros nuevos proyectos y no estamos lanzando nuevos proyectos porque tenemos un volumen bastante grande. Es verdad que las últimas normativas que conocemos, con la ley de la vivienda y normativas autonómicas o leyes autonómicas, están haciéndote pensar un poco, bueno, voy a ver qué sucede, ¿no? En este momento, pues parece que se produce o se puede producir un cambio, al menos en las administraciones autonómicas. Ya veremos en el gobierno del país, ¿no? Que permite tener una cierta esperanza de que el negocio del alquiler vuelva a ser un negocio atractivo, porque todas estas limitaciones que he dicho antes que existían o que existen en la ley de la vivienda, pues la verdad es que te hacen el plantearte las cosas 2 veces. Y no nosotros, sino también los inversores extranjeros. Eso me refiero. Ha supuesto un freno del inversor que finalmente compra el paquete de viviendas, el hecho de
una ocupación o una limitación no indexada a la inflación. Sí. A ver, a pesar de esto, sigue habiendo gente interesada y nosotros tenemos fondos que están muy interesados en el producto que tenemos, pero hay otros que nos han dicho no. Ya. Me espero a que haya una cierta tranquilidad, que no sé eso cuándo será, porque los que puedan gobernar ahora pueden cambiar, pero es que cuando pierdan el poder volverán a cambiarlo. Entonces ahí sí que coincido contigo en que tiene que haber un consenso, un pacto de Estado, un pacto de mínimos que nos permita que haya unas reglas del juego que no se cambien nunca. Sí, entre una generación, ¿no? Parecería normal una generación, 25 años, decir, bueno, vamos a... Sobre todo con esos plazos de 45, 60, 75 años que a veces se dan. Está claro. Roberto. Bueno, nuestra experiencia con el BTR, yo creo que somos la promotora más adelantada en estos momentos en términos de BTR. Nosotros estamos entregando ya los BTRs y poniéndolos ya en explotación. Hemos hecho las primeras entregas en Málaga, en Sevilla, en Madrid y ahora en Valencia tenemos ya 3 que van a entrar en carga este mismo año, durante el próximo trimestre, 2 en Torrente y 1 en Patrais, ¿no? O sea que ya estamos en ello, ¿Qué te dice nuestro inversor? Nuestro inversor al fin de cuentas está en Estados Unidos y algún banco europeo. Lo que nos están diciendo es lo mismo, inseguridad, ¿cómo vamos a hacer con esto? Claro, la inseguridad la tienes que cubrir. O sea, siempre al final hay una parte del alquiler que destinas a contingencias, no hay más remedio. Y luego, desde luego, es muy importante que te ayude la administración otra vez. Estamos haciendo Build to Rent en toda España, menos en Barcelona. Vaya. Segunda capital de España. La más cosmopolita, no lo entiendo, ¿no? Responsabilidad mía, además. No hacemos Build to Rent. ¿Por qué? Porque hay una alcaldesa que premia la ocupación. La premia, es que es así, es que es tremendo. O sea, parece mentira tener que decir algo así, pero es que es cierto. Cualquier ocupa tiene más derecho que cualquier propietario. Fantástico. Muy bien. Pero es que falta vivienda, hay que poner más vivienda, tenemos que conseguir. O sea, que ha expulsado la inversión, realmente, la inversión de fondos. Decía antes, sentido común, las cosas tienen que tener sentido. Si no tienen sentido, todo queda en discursos vacíos, que a algunos les servían para ganar unas elecciones, pero no sirven para otra cosa. Para manejarse en el mundo de la realidad hay que tener sentido en todo lo que haces. Y o le ponemos sentido, o le pone sentido a la administración, o no lo vamos a conseguir. Y luego lo que decías tú, el derecho a la vivienda lo garantiza la Constitución, y la Constitución es la misma en Barcelona, en Madrid, en Málaga y en Valencia. La misma. Lo que no puede haber es que estés dependiendo en cada comunidad autónoma de lo que diga su presidente o el partido de turno. Eso tiene que estar normalizado para toda España. Tiene que ser un pacto súper y que además sea duradero. No puede ser que los pactos duren 4 años. Coño, que no va así. Y menos en nuestro sector, en el que el periodo de maduración mínimo son 3 años si te dan la licencia pronto. Si no, 4, 5, 6. No podemos estar sometidos a lo que ocurra al cabo de 4 años más y que nos vuelvan a cambiar el paso. Nos tienen que dar seguridad, tranquilidad. Y a partir de ahí, ya os digo, si sabemos hacer las cosas y estamos dispuestos a ir a todo lo que haga falta. Entiendo que también hay un impasse en hacer en cuanto a seguir promoviendo. En algunas zonas, como Barcelona, ya que... Barcelona nunca ha habido impasse. No ha habido ni impasse ni nada, no ha havido. En el resto seguís. Sí, lo que pasa es que bueno, lanzamos un paquete la mitad prácticamente está la otra mitad donde tenemos 2 torres, 300 viviendas en alquiler, pero que supongo que además que la tendencia de vivienda económica de alquiler que muchas veces tengo algún día nos y también esa parte, pero es lo único que nos a partir de ahí veremos cómo van funcionando las cosas, pero ya a futuro yo creo que para nosotros ya es presente, más que futuro. Muy bien. ¿Y en Habitat cómo va a ir de proyectos? En Habitat sí que hemos estudiado varias operaciones de Build to Rent, pero lo cierto es que no hemos acabado de entrar en ninguna, porque realmente los números no nos salían. No nos salían, por lo que al final pues no entramos. Seguimos analizando, seguimos estudiando, seguimos viendo, pero por ahora no nos hemos metido en el negocio del Build to Rent. Pero sí que es cierto que la nueva ley de la vivienda de alguna forma ha puesto en inferioridad de condiciones a España con respecto a otros países a la hora de que puedan invertir los fondos, porque esa inseguridad jurídica de la que estamos hablando, el dinero es miedoso.
y una inseguridad jurídica en un país que en efecto te dura una ley 4 años, ya a los 4 años no sabes qué va a pasar, o incluso el alquiler no sabes lo que vas a poder subirlo de aquí 2 años, etcétera, no invita a que los fondos, más bien invita a que se replanteen si coger España o coger otros países. Claro, está condicionado. Yo creo que eso es una visión que nos sorprende de la poca, valga la redundancia, visión que tienen a nivel de las administraciones, sobre todo nacionales, la perspectiva de que el que toma decisiones, como has dicho, puede estar en Nueva York o en Londres, con lo cual la capacidad de decisión de no me voy aquí, me voy allá, o cambio de sector incluso en la inversión, es brutal, ¿no? Y un sencillo comentario puede sacarte del foco totalmente de la inversión, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que les habéis dejado claro, sobre todo si nos estuvieran escuchando desde Barcelona, les había quedado claro, pero sí, ya se queda igual. Pero bueno, aquí sí que es cierto que vienen, en teoría, bueno, vienen nuevos tiempos y lo lógico es entender que hace falta vivienda social y no social, y para eso hay que abrir el suelo y también hay que quitar una gran falacia que surge cada vez, porque nos ha pasado con la cátedra, cuando hacemos los informes y decimos que hace falta suelo, directamente nos dicen que no hay que tocar la huerta. Digo, no sé, es que no hemos nombrado la huerta para nada, ¿no? O sea, ¿se puede generar suelo sin tocar la huerta? Estamos convencidos de que sí. Solo con agilizar los planeamientos pendientes sería suficiente, ¿no? Pero recuerdo algunas portadas con las que nos contestaron hace unos meses en las que habían, es que ya no recuerdo las cifras, pero eran como para hacer 20.000 viviendas, ¿no? Para allá, y que no sabían por qué se pedía más suelo. Hay un problema serio de suelo. Y bueno, antes vamos a ir a la última ronda de preguntas y luego seguro que alguien estará interesado en comentaros algo directamente. Y sería, pues, claro, antes de las elecciones, antes de que la oferta sea tan minúscula que se lleve todo por delante, habíamos estado hablando del PropTech, de la digitalización, ¿no? ¿Recordáis? El metaverso, ¿no? Y todo esto, bueno, hace 3 días Apple sacó sus gafas de realidad mixta, un pelín más grandes de lo que yo esperaba. Y lo que quería preguntaros es en qué ha quedado, porque es verdad que lo hemos comentado antes, el sector inmobiliario ha hecho un ejercicio brutal, ¿no? de digitalización. Yo creo que salíamos desde el último puesto de la parrilla, pero no porque habíamos hecho malas vueltas en el entrenamiento, ¿no? Sino porque además nos habían sacado la bandera roja varias veces y salíamos al final y nos hemos puesto casi delante en cuanto a cómo se resolvió en la pandemia y cómo se están gestionando las ventas ahora mismo. ¿Qué ha quedado? Esto casi el último. ¿Y en qué ha quedado esto? O sea, se ha quedado ahí, se sigue avanzando. La industrialización, que hemos hablado y hablaremos durante más tiempo, se ha metido en este nuevo paquete de una manera clara, se apuesta por ello. En fin, ¿cómo ha quedado ese mix de metaverso, digitalización y entre todo ello la industrialización que siempre veíamos así un poco con sí, estaría muy bien, pero, ¿no? Patricia. Bueno, en el caso de Habitat, desde luego apostamos por la digitalización, la innovación, las nuevas tecnologías. Entonces, en nuestro caso se ha ido avanzando. Yo creo que desde el principio se ha puesto muy fuerte por la digitalización y la tecnología en la compañía. Se ha ido avanzando y, de hecho, hemos sido la primera promotora que estamos haciendo el e-commerce de todas las promociones. O sea, nosotros actualmente puedes comprar todas las viviendas por Internet. Entras en la página web, reservas la vivienda, pagas 500 euros y ya tienes tu vivienda reservada. Entonces, al final nosotros el proceso de compra de la vivienda lo puedes hacer completamente, empezar y terminar, sin ir a ningún punto de venta, sin hablar con ninguna comercial. O sea, pues entonces nosotros sí que hemos apostado muy fuerte por eso, creemos que es el futuro, creemos que es necesario. La gente está muy acostumbrada a comprar cosas por internet y es cierto que aunque una vivienda parezca que es algo, dices, ostras, te vas a gastar 300.000 euros, ¿no? Pues sí, la gente lo hace y además está funcionando perfectamente. Entonces nosotros en Habitat apostamos y además es que creemos que es fundamental, ¿no? Que al final el futuro de todas las promotoras va a ir en línea de digitalizarse, innovar y avances tecnológicos. El tema de la industrialización, estamos haciendo pinitos, empezamos sí que hacemos algún tipo de industrialización parcial, pero realmente a nosotros hoy por hoy
se ha estudiado, además nos gustaría, ¿no? Y tenemos intención, porque creemos que es el futuro, los problemas que tenemos con la mano de obra, problemas con postventa, plazo, etcétera, pero hoy por hoy sigue costando demasiado sigue siendo caro para los números que tenemos. Como una cuña ahí, en el congreso que compartimos en Granada, habían como dos referentes de nuestro sector, uno es Juan Antonio Gómez Picado y otro... y bueno, sí, te miro a ti porque te miro a ti. Es un poco provocador Juan y dijo una cosa en ese sentido, decía... si yo tengo dos grupos de inversores y a uno le digo que mi producto es industrializado en madera, eficiente, passive house, y el tuyo es el de toda la vida, ¿qué crees que va a comprar antes, no? Y yo creo que bueno, lo tenía muy claro, ¿eh? Él creía que iba a decir ¿no? La cuestión es que dentro de muy poco tiempo igual son los clientes los que nos dicen eso, ¿vale? Sí. Esa es la cuestión. O sea, él ha hablado de grupos inversores y ahora nos ponemos en alguien, ¿qué quieres? ¿Beber en una casa de las de siempre rancias? Poniéndolo así un poco, ¿no? O en una casa mega guay, ¿no? Muy cool. Sí, pero también hay que tener en cuenta que las viviendas técnico no son unas casas rancias como las de hace 50 años. Entonces, hay un determinado tipo de público que va dirigido a las viviendas eficientes y que prefiere las viviendas industrializadas. Pero hoy por hoy, el que por huella de carbono porque bueno, dice que sí, pero eso seguro todavía no estamos. Y su huella de carbono no lo permitía. Sí, y nosotros en la empresa también, o sea, cambias el viaje por el tema de la huella. Por eso digo, que dentro de muy poco será también una palanca de compra. Y será un argumento más de venta, en efecto. Pero también tendrán que pagar un poco más. ¿Vale? Y tendrán que asumir que para tener eso han de pagar un poco más. El problema es cuando no están dispuestos a pagar un poco más, pero también quieren eso. Totalmente. Ahí es donde hay que buscar el equilibrio. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Bueno, en mi caso concreto, acabas de hablar de Juan Antonio. Yo soy pupilo de Juan Antonio. O sea, es que toda mi vida profesional he estado en dos empresas con él, primero en Ofer y luego en Vía Célere, ¿no? Entonces, tengo una visión años atrás, desde hace 10, 12 años, de todos estos procesos, porque Vía Célere estuvo inmersa en ellos desde el principio. Yo estoy convencido que la innovación no tiene freno. El que crea que eso se puede parar está equivocadísimo, ¿no? Y además está yendo contracorriente, ¿no? Se equivoca. La innovación único que necesitas es que haya gente que crea en ella y tire de ella. Si tiras de ella, funciona. Y para muestra un botón. Vía Célere es una buena muestra de eso. No es la Vía Célere de ahora, que vive ya de los réditos que se generaron hace 10, 5 años, sino la del inicio. Cuanto Juan Antonio, cuanto los directivos de Vía Célere hablábamos de industrialización, hablábamos de medio ambiente, de huella de carbono, de huella hídrica, y en un foro como este, lleno de promotores, te miraban todos con escepticismo. Sí, ¿no? Pero este tío se ha vuelto loco. ¿No? Es que era así, ¿eh? Sí. Yo recuerdo una vez en Barcelona, que vino Juan Antonio como presidente de la Asociación de Promotores, y dio un discurso sobre medio ambiente y sostenibilidad en un entorno inmobiliario, en el Liceo. Y era alucinante ver las caras. Yo los veía y no te están entendiendo para nada. Yo creo que todo esto ha cambiado bastante, ¿no? Tú hablabas antes de si valora o no valora al cliente. Nosotros llevamos, yo en concreto en mi territorial, desde hace 10 años estoy haciendo viviendas con calificación energética AA, en emisión de carbono y en consumo. Y lo que sí que es cierto es que eso luego hay que ponerlo en valor. O sea, tú lo que no puedes esperar es que el cliente de por sí, ahora más que hace 10 años, pero sobre todo hace 10 años el cliente no sabía de esto. Y tenías que ponerlo todo en valor, tenías que hacer un apostolado. Nuestras oficinas de ventas tenían lo que llamábamos y llamamos un recorrido experiencial, en el que poníamos en valor todo lo que le estábamos dando que no había tenido hasta hoy. Una fachada ventilada en un residencial hace 10 años, ¿eh? ¿Cuántas había? ¿No? Calificación energética AA hace 10 años. Baños industrializados en promociones de 175 viviendas. Pero todo eso es realidad, ¿eh? Todo eso nosotros lo hemos hecho, ha funcionado y nuestro cliente lo ha entendido. Y le hemos cobrado ese plus. Yo creo que era en una mesa redonda como esta, pero en Barcelona también, en el Círculo Ecuestre, y uno de los, al acabar de hablar de ese tema en concreto,
uno de los asistentes, un empresario del sector, me decía, pero ¿eso te lo pagan? ¿Eso realmente le sacas partido? Y le decía, sí, pero tienes que explicarlo. Claro. Y la gente, cuando le explicas las cosas y la ven, las entienden, y si tienen que acabar pagando 10.000 euros más, y en vez de que le cueste el piso 280, le cuesta 290, si realmente has conseguido que entienda que le estás dando un plus que él nunca, posteriormente a la entrega de la vivienda va a conseguir, por una falta de ventilación sea imposible, unas instalaciones con ventilación cruzada, con intercambiador de láminas para que la temperatura, bueno, todas estas cosas que estamos implementando habitualmente en nuestras viviendas, o te las dan ya hechas, o tú no las podrás luego aplicar. Y si lo explicas bien, te aseguro que lo entienden y lo compran. Seguro. Pues sí, va a tocar explicar. Tocar explicarlo, efectivamente. Sixto, vamos cerrando. Cuéntanos. Por la digitalización. Digital. Bueno, digo, empiezo por la digitalización. Creo que progresamos adecuadamente. Lento, pero progresamos. Hay ejemplos como el que has contado tú de esa posible compra, incluso, o sea, en todo el proceso, me refiero, no interviene una persona, intervienes tú y lo haces todo. Bueno, una vía de esa digitalización, pero también... Sí, sí. Siempre tiene la posibilidad de ir al punto de venta o que le atiendan por ahí estamos. videoconferencia, lo que sea. Efectivamente. La que yo creo que sí que está progresando mucho a raíz de la pandemia es la de la compra por videoconferencia. Es decir, al final, en lugar de la visita física, tienes una visita virtual, bueno, en telemática, y te cuentan lo mismo que te podrían contar sin desplazarte al punto de venta. Entonces, al final, nosotros hemos vendido esta semana, por ejemplo, un ático de 500.000 euros a unos chinos, y no están en España, con traductor incluido, claro, porque si no era imposible. Pero eso es posible gracias a lo que nos sucedió en la pandemia, ¿no? Y al poder trasladar todas las operativas de manera telemática y la implementación de las videoconferencias. Esto ha sido clave. En el otro contexto del metaverso, de la tokenización, pues yo creo que la otra vez no sé qué dije y al final tuvimos ahí nuestro... Por eso digo progresa adecuadamente, pero realmente es algo que yo creo que ahí sí que tenemos que dar un paso. O sea, no hemos avanzado. Estamos donde estábamos. Ahí no ha habido desarrollo. ¿Vale? Sí, en la parte de la compra virtual, con ese modelo o con el modelo de la venta vía conferencia, digamos, videoconferencia. Y en cuanto a la industrialización, me ha gustado el comentario que has hecho de que, bueno, algún ayuntamiento o alguna institución pública premia ese sobreesfuerzo de inversión con un pago en especie con una mayor edificabilidad. No le supone ninguna ayuda ni ninguna inversión de dinero, simplemente un valor en especie que a ti te permite vender algo más caro y compensar esos sobrecostes. Es una muy buena iniciativa que creo que debería de extenderse. Entonces, yo creo que en ese camino estamos todos trabajando de la industrialización, de la huella de carbono, pero no nos equivoquemos. La realidad es, si el número sale, desgraciadamente lo haremos. ¿Pero qué está sucediendo? Que las entidades financieras están favoreciendo con préstamos verdes, tanto para el comprador como para el promotor, el que las prácticas que se quieran hacer, pero que vayan encaminadas a una reducción de la huella de carbono o a un edificio más sostenible, pues se van a ver premiadas desde el punto de vista de la financiación. Con lo cual eso hace que el promotor, además de una inclinación social por ayudar a la sociedad, por hacer las cosas mejor, más limpias, con menos huella, pues joder, es que me está costando menos esto, pues a lo mejor ese es el camino, ¿no? Entonces, todo esto va sumando para que al final sí que vayamos por esa vía. Pero a día de hoy yo creo que la situación de coyuntura de costes no nos ayuda, porque ya los costes sin haber industrializado se han disparado. Si encima los industrializas, pues estás ayudando más al encarecimiento. Pero es la vía por la que hay que ir. Y poco a poco, pasito a pasito, lo vamos a conseguir. Ya digo, las entidades financieras nos están presionando para que cada vez seamos más verdes. Y ese es un camino que ayuda mucho a que te creas de verdad que eso hay que hacerlo, ¿no? Hombre, ahí lo que es verdad es que hace falta una modificación de la ley hipotecaria para que se impulse de verdad la industrialización, porque si no es un problema cómo se soportan esos gastos previos hasta que ya llega obra prácticamente acabado y es cuando puedes certificar, ¿no? Se adelanta mucho el pago, Ese adelanto pero no del tienes pago. la financiación. Exacto, es una cuestión que hay que también dar un mensaje claro a nuestros reguladores. Fíjate en esta evolución que estaba comentando Sixto. Os voy a poner un ejemplo que
que va, pero vamos, al dedo, como anillo al dedo. La aerotermia. Hace 10 años nosotros estábamos vendiendo aerotermia y nadie sabía lo que era aerotermia. Vamos, a nuestros propios equipos a veces les costaba explicarlo, ¿no? Eso era así. Hoy en día, ¿quién en esta sala no sabe lo que es la aerotermia? ¿Y quién, cliente de la calle, no sabe lo que es la aerotermia? Que ya no te la están ofreciendo solamente en una vivienda de obra nueva, sino en una modificación que tengas que hacer en tu casa, sustituir el termo, sustituir tal, por aerotermia. Han pasado 10 años. Y de una cosa excepcional a una cosa normal. ¿Qué se ha conseguido por el camino? Lo que tú decías, abaratar costes. La aerotermia antes costaba 100 y ahora cuesta 60. Es que es así de fácil. Así es. Por eso que todos los procesos de industrialización no tienen parada y al final, a medida que van cuajando, también el mercado se va regulando. Coincido. Siempre ha sido así, sin necesidad de intervencionismo de nadie. Coincido contigo. Muy bien, pues abrimos el turno de preguntas y luego tenemos un café. No lo digo para coartar las preguntas. Por aquí. Esteban. Muy rápidamente, es un poco para todos, pero posiblemente Roberto igual lo sabe mejor. Relativo a la ley de vivienda, con esa obligatoriedad de reservar el 30-40% a vivienda social, yo había escuchado que el Gobierno iba a plantear como una especie de recompensa, ¿no?, a los promotores por dejar esa vivienda social, pero luego en la ley no lo he visto. No sé si... Bueno, cuéntamelo tú. Así es, pero además, ¿sabes qué pasa? El gran problema al final, o sea, si tú pones unas reglas al principio del partido y las respetas, no pasa nada. Pero cuando tú estás comprando un suelo que tiene 10.000 metros cuadrados de techo edificable y ya te han dicho que el 40% va a ser para VPO, lo entiendes, haces tus números teniendo en cuenta a qué precio venderás el 40% y a qué precio el 60% restante y todo funciona. El problema es cuando te cambian las reglas del juego a mitad de partido, le hace Barcelona. Cuando de repente llega Colau y dice, no, a partir de ahora, en cualquier pequeña modificación que hagas del planeamiento tal, aunque tu suelo tenía adjudicado un 20% o un 30%, ahora tendrá un 50%. Porque lo digo yo. ¿Qué ha conseguido? Que nadie está totalmente parada. Pero parada, absolutamente parada. Entonces, al final, las cosas, es lo mismo. Si tienen sentido, se pueden hacer. Lo primero que tiene que pensar quien las dicta es que las cosas tengan sentido, sean realizables. Y para eso no tiene que hablar con su ombligo. Tiene que hablar con profesionales. Tiene que entenderlos, tiene que estudiar a ellos. Y sobre todo tiene que entender que estamos aquí para ayudar, pero también para tener beneficios a las cosas. Y es hay que abrirse de oídos para escuchar al sector, porque el sector tiene la solución. Lo decía al principio, nosotros tenemos el know-how, tenemos la capacidad. Lo único que nos falta es que la administración ponga las palancas necesarias. Pero si lo hace, fíjate, si tenemos en España las necesidades de vivienda asequible que tiene el parque nacional es de 800.000. Y se están produciendo, no anunciando, produciendo alrededor de 3.000 o 4.000 al año en toda España. Si es que es ridículo. Y no será que no hay suelo. Hay suelo para aburrir, para vivienda, que además ya está calificado como suelo para vivienda. No hace falta que cojas uno que era libre y le digas, haces el 30%. No, hombre, no. Pero si tienes un montón de solares muertos de asco, en los que el 100% es vivienda protegida, desarrollalos, pídeme que te ayude a desarrollarlos y ya está. Si tiene fácil solución. Todos los suelos que hay de equipamiento, por emergencia habitacional, se podría convertir en vivienda protegida. Solo con un estudio de detalle, ¿eh? Mira que es fácil. ¿Se hace? No, ¿para qué? Es mejor hablar y no hacer. No sé, así está la cosa. A ver, Sixto, tranquilo. Va Carlos. Buenos días, Sixto, me encanta verte. Es una pregunta para los cuatro, para ti también, Fernando. Me gustaría saber vuestra opinión, el que quiera darla. Supongamos un momento idílico, como al que nos ha llevado hace un rato Alberto, donde van a entrar unos políticos que nos van a escuchar. Y entonces nosotros tenemos que decirles y darles nuestra opinión de cómo deberían hacerlo y cómo deberían hacer todas estas cosas que estáis contando los tres, ¿no? A mí me gustaría saber qué consejo le daríais a esos políticos que van a legislar, que van a estar 4 años, que seguramente hay normas que no van a poder aplicarse. ¿Qué consejo le daríais? Pues se van a encontrar con unas estructuras de la administración pública. Y yo no sé hasta qué punto la administración pública también tiene una parte de culpa en todo esto que ocurre con la falta de suelo, etcétera. Es decir,
¿qué cambios deberían hacer los políticos o qué dificultades van a encontrar y qué les aconsejaríais cuando se lleguen y se encuentren con esas estructuras de administraciones públicas municipales o incluso centrales, pero sobre todo municipales, para poder generar suelo y etcétera, las políticas que estamos hablando? Yo tengo clarísimo que levanten la cabeza y que miren en los sitios en los que funciona, tanto del resto de España como del resto de Europa. Eso por un lado. Y luego que pregunten al sector y a los profesionales que tenemos luego en el siguiente panel. O sea, lo de las licencias que luego se hablará, eso no se justifica de ninguna manera. Hemos oído antes y en Alemania funciona la licencia de subsuelo. O sea, ¿qué modificación va a tener una cimentación porque haya alguna cosa arriba en el proyecto básico que haya que ajustar que no cumple normativa? Ninguna. Y ya puedes empezar y se puede empezar a desarrollar el proyecto, se ahorra tiempo. Claro, son cosas que solo con preguntar al sector o ver lo que se está haciendo funciona. Por eso lo de un pacto de Estado, un pacto supranacional, lo llaman de otra manera que no aparezca la palabra Estado, que enseguida se nos pone aquí alguno, ¿no?, sensible. Bueno, pues llamémoslo como sea, pero si hay sitios en los que funciona, ¿qué mejor para un político que tener que ahorrarte esos primeros 100 o 20 o 200 días de adanismo, de a ver qué se me ocurre? Pues no, si ya funciona en otro sitio, vas a poder empezar a trabajar y tus votantes van a ver que lo estás haciendo bien, sea del color que sea. Ese sería mi consejo, que ya te digo yo que no lo van a seguir. Yo creo que es una cuestión de voluntades, porque si en Navarra, por ejemplo, se está haciendo como se hace y en Madrid ahora están haciendo lo que hacen, es cuestión de voluntades. Tienen las mismas herramientas y tienen las mismas administraciones, lo tienen todo igual, pero es querer y escuchar, pienso yo. Ese derecho es nacional. Olvidémonos ya de corrales. Esto se tiene que legislar para toda España y se tiene que legislar a largo plazo, no a 4 años vista. El día que eso lo entiendan los políticos y dices, ¿qué les dirías? Esto. Por favor, poneros de acuerdo. Hacer algo que no os dé votos o que os dé los mismos a todos, pero que nos funcione a los españoles. Que sirva para que realmente todos tengamos garantizado ese derecho a la enseñanza digna, a la medicina digna y a la vivienda digna. Y eso es posible, solo tienen que intentarlo, ponerse de acuerdo. Una vez dictada la norma, tú como trabajas en todos los ámbitos. Esta porque van a tener que revisar 2 expedientes en vez de 1. A ver, entonces ya estamos tranquilos. Pero pude empezar, cosa que hasta entonces no había podido. ¿Ya? Sí, Vicente, por aquí. Rápidamente un comentario y luego una pregunta provocadora. El comentario es, por el Build to Rent habéis pasado con mucha alegría, yo diría. Es decir, sobre todo porque vosotros build y el rent que lo haga otro, ¿no? Y ese rent, si va a rentas medias y bajas, se ha producido un producto, se ha convertido en un producto muy tóxico de gestión. Esta ley de vivienda, que quizás estamos un poco optimistas, porque aunque decía poco, depende también que se implante o no de las voluntades de las comunidades se han pintado de azul, pues estamos un poco optimistas, pero cuidado. Básicamente 2 cosas, topa el precio, que en principio parece que pero sobre todo está educando a la gente a que sea difícil sacar al que no te paga. Es complicadísimo. En carne propia nosotros teníamos 300 viviendas en alquiler, las estamos vendiendo. Todos los cambios normativos y las nuevas costumbres, mira que hay mercado, mira que iba fantástico, nos ha expulsado del sector del rent, de las rentas medias y bajas. Entonces, yo creo que ahora, y un poco sería centrando la pregunta, ¿entendéis que hay gente inversora que en este marco jurídico tiene ganas de entrar ahí? Otra cosa sería en Altea para extranjeros, alemanes y tal. La provocadora de una emergencia tapa otra emergencia. Si fuéramos periodistas podríamos sacar el titular: las grandes promotoras en España se pasan a la VPO. Quiero decir, vuestra emergencia, que no tenéis suelo, que no encontráis negocio, y hay una emergencia que está claro, que María nos la ha explicado muy bien,
como que hay tanta demanda, donde no estaban las grandes promotoras que piensan en inglés, ahora se centran en vivienda social? A ver, no. Es decir, el problema de la entrada de nosotros en las promociones de vivienda protegida es que los costes de construcción son los mismos en la vivienda protegida que en la vivienda libre. Y aunque el suelo sea algo más barato y el precio de venta está limitado, no nos salen los números. Y las exigencias que tienen los fondos son muy altas como para que ese nicho de mercado no sea muy atractivo. Hay circunstancias en las que puede suceder, pero hoy en día, a pesar, por ejemplo, en Valencia, de la subida del módulo, nos siguen sin salir unos números que al inversor o accionista de una promotora como la nuestra, cotizada en bolsa, le caigan. Entonces, no hay foco especial en la vivienda protegida. Es así. Si el módulo o el precio de venta estuviera más alineado con la realidad del mercado y nos permitiera compensar esos costes, pues a lo mejor podríamos entrar. Y de lo primero que has dicho del alquiler, veo que has llegado tarde, porque yo lo que tú has dicho lo he dicho exactamente eso. Es decir, al final el tema de la protección del inquilino, el tope de los precios, está haciendo que se expulse al inversor que tiene interés en desarrollar un edificio para rentas medias y bajas. Para rentas altas también, pero para esas rentas, evidentemente. O sea, está súper protegido el inquilino. Atrévete a hacer cualquier maniobra con él en un suelo que no es, en un edificio de promoción que te han, como el concurso de alquiler de vivienda de la EVA. Al final, oye, yo voy a tener unos márgenes muy justos, muy ajustados, y si encima no tengo la seguridad jurídica de que esto se me va a respetar, pues evidentemente analizo y digo no voy. Y es lo que sucedió realmente con ese concurso. Muy bien, pues sí. Nosotros, mira, en temas de VPO, Vía Celere no es un especialista, ni mucho menos. Hay empresas promotoras, cooperativas que sí que están especializadas y que tienen otro nivel de costes que no es el nuestro. Pero sí que decir que nunca hemos rechazado hacer una promoción de vivienda protegida. En Valencia en concreto estamos por la tercera en estos momentos y me preguntas como responsable si estoy contento. Sí. La verdad es que la vivienda protegida tiene una gran ventaja sobre la libre y es la falta de inseguridad comercial. Tú sabes que la vas a vender seguro y normalmente la vas a tener vendida cuando estás acabando estructura, es como suele ocurrir. O sea que en ese sentido estás quitando el riesgo comercial, que ya es mucho, ¿no? en la ecuación. Luego, el coste. Tienes que rodearte de... Si tú eres un especialista y lo reconoces, lo primer paso es reconocerlo. No lo soy. Pues, ¿qué hago? Busco un arquitecto que haya hecho ya mucha VPO y luego buscaré también constructoras que estén acostumbradas a hacer VPO y que sean capaces de hacerlo a un nivel de costes inferior. Y, naturalmente, no les voy a dar la misma calidad que en una vivienda libre. No porque yo sea malo, es porque es insostenible e imposible. Pero a partir de ahí se puede hacer y nosotros lo hacemos. Sí. Lo hacemos y lo hemos hecho una vez, y dos, y tres, y seguiríamos haciendo, no tenemos problema, para nada. Para nada. Claro. Medio minuto. Nada, muy rápido. Nosotros, la verdad es que hasta ahora hemos hecho poco, sobre todo más en suelos que obligatoriamente lo hemos tenido que hacer porque eran promociones mixtas, pero ahora sí que queremos, sobre todo aquí en Valencia, que ha subido el módulo, analizarlo y estudiarlo para ver si salen los números. Si salen los números, haremos. Si no salen, no haremos. Seguro. O sea. Está claro. Bueno, pues Patricia, Roberto y Sixto, muchísimas gracias por vuestras opiniones y por cómo ha quedado reflejada la situación actual. Los que habéis intervenido, de verdad, muchas gracias también porque le habéis dado más... ¿Perdona? Un segundo, que me hacen gestos. No sé qué dices. Ah, perdona, sí, vale, perdona. Sí. Es que me había dicho, bueno, Igor va a estar aquí moderándola después y que hay algunos de vosotros que no os habéis acreditado y tenemos unas bolsas y unas cosas para vosotros que no estáis acreditados, pasar por la mesa de acreditación y los que no pasamos directamente a tomar un café. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias.